Mi nombre es Roberto Carlos Correa Acuña. Hoy les voy a hablar sobre qué es un fluido, el cual a un fluido se le denomina que es un tipo de medio continuo, el cual está formado por algunas sustancias entre cuyas partículas solo hay una fuerza de atracción débil. Sus propiedades que lo definen es que los fluidos pueden cambiar de una que otra forma sin que aparezca en su seno fuerzas restitutivas tendientes a recuperar su forma original. La densidad. La densidad es una magnitud escalar que permite medir las cantidades de masa que hay en determinado volumen de una sustancia. En el área de la física y la química, la densidad de un material, bien sea líquido, gaseoso o químico, viene siendo la relación entre su masa y el volumen, el cual es designada por la letra P. Su fórmula para calcular la densidad de un objeto viene siendo densidad igual a masa sobre el volumen. Esto significa que la densidad es igual a la masa entre el volumen, como ya lo había dicho, de lo cual además podemos deducir que la densidad es inversamente proporcional al volumen. Mientras menor sea el volumen ocupado por determinada masa, mayor será la densidad. La densidad viene siendo una de las propiedades físicas de la materia y puede observar en las sustancias en sus distintos estados, ya bien sea sólido, líquido y gaseoso. Bueno, la densidad relativa es una comparación de densidades, el cual viene siendo una sustancia con otra sustancia, que se toma como referencia. Entre estas ambas se expresan con las mismas unidades y en igual condición de temperatura y presión. La densidad relativa es adimensional, sin unidades, ya que queda definida como el cociente de dos densidades. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, el cual nos dice que encontremos el volumen ocupado por 16 gramos de aceite con cuya densidad relativa es de 0.8. Primero encontraremos la densidad absoluta del aceite, detonando su densidad relativa. Tenemos que la densidad del aceite es igual a 0,8 por la densidad del agua. Para la densidad del agua usaremos el valor dado en el apartado anterior. Cuando se conoce la densidad relativa, la absoluta, se recupera inmediatamente multiplicando este valor por la densidad del agua, de la siguiente manera, en que la densidad del material será igual a la densidad relativa por la densidad del agua, cuando ésta está en condiciones normales. Por lo tanto, para el aceite de este ejemplo tenemos que la densidad del aceite será igual a 0,8 por un gramo entre centímetros cúbicos, y esto será igual a 0,8 gramos por centímetro cúbico, puesto que la densidad viene siendo el cociente entre la masa y el volumen, el cual quedará de la siguiente manera, en donde la densidad es igual a 16 gramos entre 0,8 gramos centímetros cúbicos, el cual será igual a 20 centímetros cúbicos. En el peso específico, viene siendo la relación entre el peso y el volumen que ocupa una sustancia en el espacio. Es el peso de cierta cantidad de sustancia dividido el volumen que ocupa. En el sistema internacional se expresa en unidades de newton sobre metro cúbico. El cálculo del peso específico requiere de otras propiedades de la sustancia, como la densidad, la masa, y matemáticamente el peso específico
se representa con el símbolo gamma y se expresa como que el peso específico es igual al peso ordinario entre el volumen de la sustancia, o ya bien sea gamma igual a W entre el volumen. Y también podemos aplicar de que la gamma será igual a masa por la gravedad entre el volumen, en donde la masa viene siendo en donde m viene siendo la masa de la sustancia y g viene siendo la aceleración de la gravedad pues, el cual está considerada como 9.8 metros por segundo al cuadrado. Como la densidad de una sustancia se define como la masa entre el volumen, se puede escribir el peso específico como gamma igual a la densidad por la gravedad. La presión de un líquido viene en el cual un fluido pesa y ejerce presión sobre los techos, suelos y el fondo del recipiente que lo contiene, y sobre la superficie de cualquier objeto sumergido en él. Esta presión, llamada presión hidrostática, provoca en fluidos en reposo una fuerza perpendicular a las paredes del recipiente o a la superficie del objeto sumergido, sin importar la orientación que adopten sus caras. Si el líquido fluyera, las fuerzas resultantes de las presiones ya no serían necesariamente perpendiculares a la sustancia. Esta presión viene dependiendo de la densidad de un líquido en cuestión, y bien sea que su altura, con referencia de un punto del que se mida, se calcula la presión de un fluido de la siguiente manera, donde la presión será igual a la densidad por la gravedad por su altura más la presión atmosférica. Bueno, y por último tenemos la variación de la presión con la profundidad, en el cual podemos ver que mientras que la presión atmosférica decrece con el incremento de la altitud, la presión de un líquido va a crecer con la profundidad. Bueno, supongamos que un líquido en reposo para el cual la densidad es homogénea a través de este. Esto significa que es incomprensible cómo el líquido está en equilibrio. Si analizamos una porción de un líquido representado por el rectángulo sombreado en el interior del volumen en esta figura, se cumple que la sumatoria de todas las fuerzas en la dirección vertical va a ser igual a 0. Esta ecuación, donde P igual a la presión atmosférica por la densidad, por la gravedad, por la altura, es en básica en la estática de los fluidos, y ya bien sea desde un punto de vista teórico, representación de la variación de la presión con su profundidad H en el interior de un fluido. Este nos viene diciendo que la presión a una profundidad H por debajo de un punto en el fluido en el que la presión es presión atmosférica y viene siendo mayor a una magnitud igual a su densidad por la gravedad por su altura. Bien, si en un líquido está abierto a la presión atmosférica, entonces la presión P en la superficie libre en un líquido de presión atmosférica. A continuación veremos la ecuación de Bernoulli, en el cual explicaremos quién era Daniel Bernoulli. Era de los Países Bajos, en el cual en 1978 sustenta su obra de hidrodinámica, en la que expone el principio de Bernoulli,
que describe el comportamiento de un fluido al moverse por un conducto cerrado, en el cual tenemos una sección de un tubo en el cual contamos con dos secciones que pueden tener una altura Y1, un área donde entra una velocidad 1 y se le aplica una fuerza 1. Por lo tanto, si hay una fuerza y un área, habrá una presión del fluido. Todo esto que hemos descrito en la sección 1 también la encontraremos en la sección 2, en el cual la misma masa que entra es la misma masa que sale, donde para sustentar el principio de Bernoulli tenemos el trabajo ejercido sobre la fuerza 1 más la energía cinética 1, porque esa masa viaja a una velocidad, más la energía gravitacional 1, porque tiene una altura Y1 y debe ser igual al trabajo de la fuerza 2, más la energía cinética de la masa en el punto 2, porque viaja a una velocidad 2, más la energía potencial gravitacional, porque hay una altura 2 diferente a una altura 1, donde tenemos que el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento más un medio de la masa por la velocidad al cuadrado en 1, más la energía potencial gravitatoria, que es igual a la masa por la gravedad por Y1, y eso es igual a el trabajo en 2, que también había dicho que era fuerza en 1 por área en 2, más la energía cinética, que es igual a un medio más la masa más la velocidad al cuadrado en la sección 2, más la energía potencial gravitatoria, que es igual a la masa por la gravedad en altura 2. Todo eso lo dividimos entre el volumen de la masa, ya que es igual al volumen que entra al volumen que sale. Podemos definir que presión es igual a fuerza sobre el área, y despejamos en el cual la fuerza es igual a área sobre presión. Eso lo reemplazamos en fuerza y nos queda entonces que fuerza es igual a presión por área entre el volumen, que es igual a área por área por la base, en el cual queda la presión 1 más un medio por la masa y la velocidad sobre el volumen, pero la masa sobre el volumen es igual a la densidad, entonces lo reemplazamos, e igualmente aquí en el segundo término, donde nos queda la densidad o gravedad y la altura, 1 también la reemplaza, y va a quedar entonces que va a ser densidad o la gravedad por Y1. De igual manera pasa en el otro lado de la igualdad, donde cancelamos el área por el desplazamiento en 2 y nos va a quedar presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado en 2 más la densidad por la gravedad por la altura. Entonces tenemos una relación, o la relación que dejó Bernoulli en cualquier fluido es que la presión 1 más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado 1 más la densidad por la gravedad por Y1 es igual a la presión en el punto 2 más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura en 2. A continuación tenemos un ejercicio, el cual voy a pasar a explicar, en el cual tenemos que entra agua en una casa por un tubo con un diámetro interior de 2 centímetros a una presión absoluta de 4 por 10 a la 5 pascales. Un tubo de 1 centímetro de diámetro va al cuadro de baño del segundo piso, que está a una altura h de 5 metros.
la rapidez de flujo en el tubo de entrada es 1,5 metros sobre segundo. Nos pide calcular la rapidez del flujo, la presión y la razón de flujo de volumen en el cuarto piso y el segundo piso. Bueno, a continuación tenemos la ecuación de Bernoulli, en el cual tenemos que la presión en 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado en 1 más la densidad por la gravedad por la altura 1 es igual a la presión en 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado en 2 más la densidad por la gravedad por la altura en 2, que eso es igual a una constante. Como bien sabemos, la altura en 1 es igual a 0, entonces la densidad por la gravedad y la altura se cancelan. Entonces nos va a quedar que la presión en 1 más 1/2 de la densidad de la velocidad al cuadrado es igual a la presión en 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado en 2 más la densidad por la gravedad por la altura en 2. Para hallar la velocidad en 2 podemos calcularla con el área de tanto el área 1 como el área 2 por la velocidad en 1. Entonces, para calcular esa área nos dan el diámetro en 1 y en 2, en el cual el diámetro en 1 es de 0,02 y el diámetro en 2 es de 0,01. Entonces efectuamos eso para hallar el área, que es igual a pi por el diámetro sobre 2, eso al cuadrado, y también igualmente para el diámetro en 2, para hallar el área, entonces sería pi por el diámetro en 2 sobre 2 al cuadrado por todo eso por la velocidad en 1. Entonces el área 1 me daría 0,01 al cuadrado y el área en 2 me daría 0,05 al cuadrado. Todo eso por la velocidad en 1, que es 1,5 metros sobre segundo. Efectuamos todo eso en la calculadora y nos dará 6 metros sobre segundo la velocidad en 2. Entonces ya tenemos la velocidad en el punto 2. Ahora queremos calcular la presión en 2. Despejamos esa presión pasando el 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado, que está en positivo, más la densidad por la gravedad por la altura en 2, que también está en positivo, lo pasamos del otro lado de la igualdad y pasa como negativo. Entonces nos va a quedar que la presión en 2 va a ser a la presión en 1 más el factor común de 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado en 1 menos la velocidad al cuadrado en 2 menos la densidad por la gravedad por la altura 2. Reemplazamos todo eso con sus respectivos valores y nos daría que la presión en 1 sería 4 por 10 a la 5 pascales más 1/2 de la densidad, que la densidad está en kilogramos metros al cubo, que es 10 a la 3 por 1,5 al cuadrado, que me daría 2,25 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado, menos 6 al cuadrado, que me daría 36 metros al cuadrado sobre cuadrado, menos la densidad, que sería 10 a la 3 kilogramos metros cúbicos, por la gravedad, que es 9,8 metros segundo al cuadrado, por la altura, que es 5 metros. Efectuamos todo eso en la calculadora y nos va a dar que la presión en 2 es igual a 3,3 por 10 a la 5 pascales. Es decir que encontramos una presión menor en el punto 2 que en el punto 1. Es la conclusión, en el cual vamos a hallar ahora la razón de flujo del volumen en el cuarto del segundo piso, en el cual tenemos o podemos hallar eso por la diferencia de dB sobre dt, y tenemos que eso es igual al área sobre la velocidad al cuadrado por la velocidad. El área en 2 es igual a pi por el diámetro, que es 0,05 metros al cuadrado, eso nos equivale al área, por la velocidad en 2, que es 6 metros sobre segundo. Una vez efectuado el área por la velocidad, eso nos va a dar igual a 4,7 por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundo. Y tenemos la razón de flujo
del volumen en el cuarto del segundo piso. A continuación vengo a hablarles sobre Torricelli, el cual fue un físico italiano que inventó el barómetro de mercurio. Vamos a hablar más que todo del teorema de Torricelli, en el cual es una aplicación del principio de Bernoulli y estudia el flujo de un líquido contenido en un recipiente. A partir del teorema de Torricelli se puede calcular el caudal de salida de un líquido por un orificio. Hay que recordar que está dado ese caudal, que es igual a la velocidad sobre el tiempo, y el caudal es igual al área por la velocidad de salida de ese líquido. Torricelli busca más que todo encontrar la velocidad del líquido generando un orificio a través de un recipiente. A continuación tenemos la fórmula del principio de Bernoulli, en el cual Torricelli se basó en él para encontrar la fórmula de Torricelli, en el cual busca la velocidad de salida de un líquido haciéndole un orificio a un recipiente, en el cual tenemos que la presión 1 más 1 medio de la densidad por la velocidad al cuadrado en 1 más la densidad por la gravedad de Y1 es igual a la presión 2 más 1 medio de la densidad por la velocidad al cuadrado más la densidad por la gravedad en la altura 2. Hay que recordar que la presión 1 es igual a la presión 2, ya que ambas estarán bajo la misma atmósfera. Entonces, estas se cancelarán tanto la presión 1 como la presión 2, ya que son las mismas. Entonces nos va a quedar que 1 medio de la densidad por la velocidad al cuadrado más la densidad por la gravedad por Y1 es igual a 1 medio de la densidad por la velocidad al cuadrado en 2 más la densidad por la gravedad por Y2. A continuación despejamos o hacemos agrupación de términos en el cual agregamos densidad por gravedad por Y1 menos densidad por gravedad por Y2 es igual a 1 medio de la densidad por el volumen al cuadrado menos 1 medio de la densidad por el volumen al cuadrado, para dejar todos en Y y todos en B, en el cual se saca factor común de la densidad por la gravedad y nos queda que Y1 menos Y2 es igual a 1 medio de la densidad por o multiplicado de la velocidad al cuadrado menos la velocidad al cuadrado en 1. A continuación tomamos esa altura como una respectiva h, en el cual lo tomamos como una sola altura. Entonces el otro lado de la igualdad tenemos que la velocidad en 1 es igual a 0, ya que el movimiento es estático ahí. Y en la velocidad 2 sí hay que hallarla, ya que se encuentra un orificio generando una velocidad y generando una parábola. Entonces nos quedaría como la densidad por la gravedad por la altura igual a 1 medio de la densidad por la velocidad al cuadrado en la salida 2. Entonces despejamos la velocidad al cuadrado, entonces eso nos va a quedar como raíz de 2 por la gravedad por altura, ya que al momento de despejarla pasamos el 1 medio para el otro lado de la igualdad y nos quedaría multiplicando por 2 por la densidad por la gravedad por la altura, y sacándole raíz en ambos lados se cancelaría el cuadrado con la raíz del lado izquierdo, y del lado derecho quedaría 2 por la densidad por la gravedad por la altura. Y eso explicaría el teorema de Torricelli, en el cual se basa para hallar la velocidad de salida de un líquido contenido en un recipiente para poder hallar el caudal. Bueno, pasaremos ahora a realizar un ejercicio de Torricelli, en el cual contamos con un tanque con altura h, el cual se encuentra abierto con paredes verticales. Se perfora un agujero en una pared a una profundidad h bajo la superficie del agua y nos pide encontrar a qué distancia r del pie de la pared tocará el piso el chorro que sale.
también nos pide encontrar a qué distancia sobre la base del tanque debería hacerse un segundo agujero, de manera que el chorro que salga por él tenga el mismo alcance que el que hicimos primero. Entonces nos piden dos cosas: primero hallar la distancia del cual alcanza ese chorro en el primer agujero, y nos pide también que a qué distancia debemos hacer el segundo agujero para que alcance la misma distancia que el primer agujero. Bueno, a continuación vamos a proceder a realizar el ejercicio en el cual tenemos un tanque con una respectiva altura. Tenemos la presión 1 y la presión 2, en el cual la presión 1 se va a localizar en la superficie del agua del recipiente y la presión 2 en el punto de salida del chorro. Tenemos una altura h minúscula, en el cual va a ser la altura en el cual va a estar ubicado ese orificio, y tenemos una distancia r, el cual es el alcance máximo que genera ese chorro de agua al salir del recipiente. Como podemos observar, para realizar este problema acudimos a la ecuación de Bernoulli, y como tenemos que la presión 1 es igual a la presión 2, ya que están a la misma atmósfera, entonces esta se cancelará y nos quedará entonces un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado en 1 más la densidad por la gravedad por la altura 1 es igual a un medio de la densidad por la velocidad en el punto 2 más la densidad por la gravedad en la altura 2. Entonces ponemos términos semejantes, donde densidad por gravedad y1 menos la densidad por la gravedad por y2 es igual a un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado menos un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado en 1. Sacamos factor común en ambos lados de la igualdad, en el cual en el lado izquierdo vamos a tener la densidad por la gravedad por y1 menos y2, y del otro lado vamos a tener un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado menos la velocidad al cuadrado en 1. Y como tenemos que la velocidad en 1 es igual a 0, ya que su movimiento va a ser estático, entonces se cancela y nos quedará entonces un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado en 2. Y del otro lado también tenemos que las respectivas alturas de y1 menos y2 es igual a h. Cancelamos la densidad en ambos lados de la igualdad, y entonces nos va a quedar gravedad por altura es igual a un medio de la velocidad al cuadrado en el punto 2. Despejamos esa velocidad sacándole raíz en ambos lados de la igualdad, y entonces nos va a quedar de la raíz de 2 por la gravedad por la altura. A continuación pasaremos a buscar lo que es la distancia del cual ese chorro de agua recorre, y buscamos en la fórmula de la cinética, en el cual tenemos que en el eje Y la velocidad en v será igual a 0 y la aceleración será igual a la gravedad. Entonces tenemos que y es igual a la velocidad en 0 por t más un medio de la aceleración por t al cuadrado. Y como la velocidad en el punto 1 es igual a 0, entonces se cancela y nos va a quedar que y va a ser igual a un medio de la aceleración por t al cuadrado. Y como y es la distancia, es la diferencia de distancia, entonces tendremos que va a ser h menos h igual a un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Queremos despejar tiempo, entonces eso nos quedará como t igual a raíz de 2 de h menos h entre la gravedad. Ahora buscamos en el eje X, donde d es igual a r y b es igual a velocidad en v. Usamos la ecuación de mru, que es movimiento rectilíneo uniforme, en el cual vamos a buscar la ecuación que dice que distancia es igual a velocidad por el tiempo. Con esa deducción tenemos que distancia va a ser igual a r, en el cual la velocidad ya la hallamos, que es raíz de 2 por la gravedad por la altura, por tiempo, que lo acabamos de hallar en el eje Y, que es la raíz de
h menos h sobre la gravedad. Efectuamos eso en la calculadora y nos va a dar que r va a ser igual a la raíz de 4 por la gravedad por la altura por h menos h. Todo eso entre la gravedad. Una vez efectuado o cancelado la gravedad con gravedad, nos va a quedar entonces que 2h de la diferencia de h menos h. Tenemos ahora que x1 es igual a la velocidad 1 por el tiempo y tenemos que x2 es igual a la velocidad 2 por el tiempo. Se igualan estas dos fórmulas, o sea, x1 igual a x2, entonces nos quedaría velocidad 1 por el tiempo es igual a velocidad 2 por el tiempo. Entonces tenemos que raíz de 2 por la gravedad por la altura en 1 por raíz de 2 por la diferencia de altura entre la gravedad va a ser igual a raíz de 2 por la gravedad en la altura en 2 por raíz de 2 por la altura en h menos la altura en 2 sobre la gravedad. Elevamos todo eso al cuadrado, entonces se cancelan las raíces y me va a quedar que 2 por la gravedad por la altura en 1 por 2 por la diferencia de altura por la gravedad es igual a 2 por la gravedad por la altura en 2 por 2 por la diferencia de altura entre la gravedad. Cancelamos gravedad con gravedad en ambos lados de la igualdad. Cancelamos los 2 con los 2 de los dos lados de la igualdad y eso nos va a quedar igual a h1 o la diferencia de altura de h menos h1 va a ser igual a h2 de la diferencia de altura de h menos h2. Entonces efectuamos del lado derecho del de la igualdad, efectuamos esa multiplicación. Entonces me va a quedar que h2 por h menos h2. Entonces pasamos todo eso al lado de la igualdad izquierda, despejamos todo para que nos quede igual a 0 y nos va a quedar h2 menos h2 por h más h1 por la diferencia de h menos h1 igual a 0 y utilizamos la fórmula general para calcular esa ecuación, la cual la fórmula general, hay que recordar que la tenemos, que es h igual a menos b más o menos la raíz de b al cuadrado menos 4a por c sobre 2 por a. Entonces reemplazamos, el cual tenemos que b es igual a h más o menos de la raíz de b al cuadrado, tenemos que b es menos h menos 4 por a, que en este caso es el que está al lado de h2, que es igual a 1. Entonces me va a quedar 4 por 1 por h, que viene siendo c de la diferencia de h menos h1. Todo eso entre 2 por a, que viene siendo el que está acompañando a h2, que es 1. Entonces nos quedará que h es igual a h más o menos de raíz de h al cuadrado menos 4h de la diferencia de h menos h1 entre 2. Entonces x efectuamos la multiplicación de 4h por h menos h1 y eso nos va a quedar que va a ser la raíz de h al cuadrado menos 4h por h menos 4h al cuadrado de 1. Todo eso sobre 2. Sacamos factor común, que es h. Entonces nos va a quedar que es igual a h más o menos de raíz de h menos 2h1 sobre 2. Entonces sacamos eso de la raíz, el cual nos queda que es igual a h más o menos de h menos 2h1 entre 2, el cual vamos a tomar el valor positivo y nos va a quedar que h más h menos 2h1 va a ser igual a 2h menos 2h1 sobre 2.
Aquí sacamos factor común 2, y entonces nos va a quedar que va a ser 2h menos h1 sobre 2, y esa va a ser la altura, ya que cancelamos el 2 de arriba con el 2 de abajo, entonces nos quedará que va a ser igual a h menos h1. Bueno, en conclusión podemos sacar que la altura que se debe generar ese orificio va a ser la altura total menos la altura en el cual se encuentre ese orificio originado primeramente. Entonces de ahí se puede sacar la conclusión que donde debemos hacer nuestro segundo hueco para que alcance la misma distancia va a ser h, la h inicial o la distancia de ese líquido, menos la distancia en el cual se produjo ese primer orificio para que saliera ese cuerpo de agua.